Hola, muy buenas a todas y todos y sed bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal La muerte, un asunto de vital importancia. Y en esta ocasión vamos a introducir un tema, lo vamos a introducir muy poquito, pero vamos a hablar de un recurso también, que es el tema, bueno, que se ha conocido durante muchos años como testamento vital o voluntades anticipadas y que ahora, pues bueno, se prefiere denominar decisiones compartidas al final de la vida, ¿no? Nosotros vamos a tratar hoy el tema de las decisiones compartidas al final de la vida. Y para hablar de esto, es decir, aquellas cosas que a mí me gustaría que se tuvieran en cuenta cuando ya estoy malito, ¿no? Cuando ya, pues oye, pero fijaos, esto se puede ver bajo diferentes puntos de vista y una de las maneras en las que esto se ha tratado es en, pues, por ejemplo, pues decisiones del tipo, pues no quiero que se me haga una traqueotomía o no quiero que se me intube o no quiero que se me haga una RCP o etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a hablar de cuidados, ¿no? Y entonces, cuidados que a mí me gustaría, cosas que a mí me parecen importantes cuando esté muy enfermo, ¿no? Y fijaos, este recurso que os traigo, este instrumento, que es un juego, le llaman un juego de cartas, pero a mí no me gusta la palabra juego porque no es ningún juego, es un trabajo con cartas. Y entonces este instrumento, estas cartas que tengo aquí, ahora os las enseñaré y os pasaré una descripción para que las veáis, ¿no? Este trabajo con cartas es muy interesante porque nos ayuda no solamente a hablar del tema de la muerte, hablar de las cosas que son importantes para nosotros, de hacer saber a los demás las cosas que nos importan, poder entender a los demás y poder incluso hablar entre nosotros, ¿no?, de muchas cosas. Este trabajo con cartas me parece muy interesante. No es imprescindible, pero es muy interesante. Y fijaos por qué. Hay muchas personas, y lo veíamos con el tema cuando hablábamos del museo, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si os acordáis, pero tenéis por ahí un vídeo en el cual hablamos del museo, que es una manera de expresar sentimientos y expresar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no?, a través de una metáfora. Pues en este caso, sabemos que hay personas que no saben o no pueden o necesitan ayuda para poner palabras a lo que quieren, palabras a sus sentimientos, ¿vale? O no lo habían visto de esa manera y esto les clarifica, les esquematiza, les ayuda a poner esas palabras que de otra manera a lo mejor no habrían podido. El trabajo con cartas nos ayuda a esto. Y el trabajo con cartas, fijaos, no es más que sentarnos con la otra persona o con varias personas, si es una familia, por ejemplo, y presentar una serie de propuestas, ¿no? Propuestas de cosas que nos gustarían. Fijaos, aquí tenemos puestas, hay diferentes barajas, ¿no? Por ejemplo, que son siempre igual, pero esta, y diferentes marcas, casas comerciales, a mí me da igual, ¿vale? Pero esta, por ejemplo, se llaman Vivir con Voz Propia. Estas otras son Go Wish, vamos con los deseos, Go Wish, ¿no? Estas otras son Al final de la vida, pero al final son todas igual, ¿vale? Y luego, además, no son baratas. Quiero decir que tampoco son caras, pero si tú quieres tener, pues, por ejemplo, para un grupo, quieres tener varias, etcétera, etcétera, pues te pueden costar un dinero. Sin embargo, también hay un recurso en Internet, concretamente de estas, del GoWish, ¿vale? Hay un recurso en Internet que luego os lo pongo y lo veréis, y veréis qué chulo está, porque podemos trabajar con las cartas sin tener las cartas. Además, están en diferentes idiomas, las he visto en un montón de idiomas, ¿no? En inglés, por supuesto, en español. Nosotros las tradujimos al rumano también para un congreso, etcétera, etcétera, pero también están en francés, están en chino, están en varios idiomas. No sé deciros ahora cuáles, pero cuando entréis en la página que os diré, lo podréis ver. Pero fijaos, esto como... Bueno, antes que nada, fijaos, mirad. Esta, por ejemplo, es una cosa que puede ser importante o no para las personas. Comer y disfrutar de la comida.
Bueno, otra es que mi familia conozca mis preferencias. Otra es no tener ansiedad. Que se respeten mis deseos o preferencias. No ser una carga para mi familia. Y así tenemos, bueno, depende de la casa comercial, tenemos entre 32 y 36 cartas, ¿no? Cada una hace más hincapié en... Bueno, tiene un número de cartas, no todos hacen hincapié en lo mismo. ¿Y cómo se trabaja con esto? Pues hay diferentes formas. Se puede trabajar con un solitario, es decir, yo lo hago para mí mismo y así voy viendo las cosas que me importan, ¿no? Pero también se pueden trabajar en pareja. Por ejemplo, una enfermera y esto que lo puede hacer cualquier persona, ¿vale? Hay experiencias en las que lo han hecho enfermeras, hay experiencias en las que lo han hecho médicos, hay experiencias en las que lo han hecho pues, agentes pastorales de la religión que sea, ¿no? Y hay experiencias de todo tipo, ¿vale? Por tanto, esto lo puede hacer cualquier persona que más o menos esté entrenada, ¿no? Y una persona que se dedique, ¿no? A estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿en qué consiste el trabajo por parejas? Imaginar que yo soy enfermero, pues tengo a mis pacientes y yo quiero trabajar esto con un paciente que yo considero que se puede beneficiar de esto. Simplemente lo que hacemos, porque estoy viendo que este paciente pues no acaba de expresarse, creo que tiene necesidad de hacerlo, pero no acaba de dejarme claro las cosas que le importan, las que no. Ahora veremos algunos ejemplos de la literatura que son muy chulos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que se ha trabajado con esto, ¿no? Yo lo he trabajado con algunos pacientes míos, con mis alumnos, y bueno, pues, pero el trabajo, con mis alumnos para enseñarles cómo se hace, pero fundamentalmente el trabajo interesante es con uno mismo, porque todos necesitamos saber lo que queremos, ¿no? Y con las personas que están un poquito más vulnerables, ¿no? O que están en momentos en los cuales pues, pueden tener necesidad de tomar algunas decisiones. Nosotros consideramos que este paciente se puede beneficiar de este trabajo, se lo comentamos, mira, tal, ¿vale? Y vamos a trabajar esto, a ver qué te parece. En cualquier momento lo dejamos, si no te gusta o si no prefieres no hablar de estas cosas o lo que sea. Y entonces, pues, le dices que seleccionen de las 36 cartas aquellas 10 que son más importantes para él o para ella. Que haga un montoncito con esas cartas que son más importantes para él o para ella. Y ella o él las pone en su montoncito. Y un montoncito con las 10 que son menos importantes. Y dejamos en medio las que nos queden, que serán 15 o 16 cartas que dejaremos en medio. Y entonces vamos a ir trabajando con estas cartas. Vamos a ir trabajando con las que son muy importantes, porque son cosas que de verdad le preocupan. Pues no me quiero morir solo, o prefiero morir en el hospital. Fíjate, pues mira, su esposa o su marido dice, pues yo pensaba que tú querías morir en casa, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a trabajar las cosas que van saliendo en las cartas. También es importante trabajar un poquito las cosas menos importantes, porque a lo mejor en el final de la vida, pues pensamos que la persona va a estar muy preocupada por el tema de la muerte, pero a lo mejor te ponen la carta de uno muy importante, que no le parece muy importante hablar sobre la muerte. Pues bueno, ya lo sabemos. También le podemos preguntar por qué, si es que hay algún motivo o si es que hay alguna cosa que está haciendo que hablar sobre la muerte le cueste o simplemente... Y nos podemos enterar un poquito más de algunas de las cosas que a esta persona le parecen importantes. Tengo que decir que hay una carta también que es como un comodín y esa carta lo que hace es que pues puede haber cosas que a ti te importen que no estén en estas cartas. Por ejemplo, imagínate que a ti te importa mucho tener a tus mascotas cerca, ¿no? Hay gente que moriría por sus mascotas y tener cerca a tu perro, tu gato, quien sea, ¿no? Y entonces para ti eso es fundamental, ¿vale? Pues bueno, pues ese comodín lo puedes rellenar con eso. Bueno, así es como podemos trabajar. También se puede hacer en familia, quiero decir, y esto es muy interesante. Fijaos, hay un estudio, hay un trabajo en el cual, pues, parece bueno, es una médico, una madre, y tiene 2 hijos. ¿Vale? Esta médico pues siempre ha sido muy científica, siempre ha sido muy recta, siempre ha sido muy matemática, ¿vale? Siempre ha trabajado así, siempre ha
ha hablado así con sus hijos y siempre ha tenido este tipo de relación con ellos, y ellos pensaban pues que cosas como pues la compañía, el amor, las conversaciones, sentir a la familia cerca, sentirse arropada, sentir que le cojan la mano, serían cosas que ella no elegiría. Pues bueno, cuando trabajaron con las cartas con ella, esas fueron precisamente las cosas que salieron y no otras. Entonces, pues bueno, los hijos se sorprendieron mucho y vieron un lado diferente de su madre, ¿no? Un lado que no sabían que estaba, pero que estaba ahí, ¿no? Muchas veces no nos atrevemos a poner palabras a lo que sentimos, y este tipo de trabajos nos pueden ayudar. Hay otras experiencias en las cuales, pues, fíjate, un paciente que estaba muy malito, pues este paciente, bueno, a través de un interlocutor, pues fue trabajando el tema de las cartas con el paliativista, y bueno, pues puso en la parte de no importante todas las que tenían relación con la muerte, porque realmente ese tema no le preocupaba. Le preocupaban los temas relacionados con su hijo, ¿vale? Porque tenía un hijo y quería que estuviera bien, y esto era la parte que más le importaba, la parte que más quería trabajar. A raíz de eso, pues se invitó a su hijo a tener más conversaciones con él y ver lo que el hijo pensaba también. Otra experiencia muy chula, por ejemplo, es la de una familia que cuando con la madre ya en un estado de que no era capaz de tomar decisiones, ni de trabajar las cartas, ni de hablar, ni de entender lo que se le estaba diciendo, y había que tomar decisiones, quedarse en casa, irse al hospital. Y entonces, fijaos, eran 3 hijos y cada uno, y el marido, 4 personas, y cada uno decía una cosa. O sea, es que no se ponían de acuerdo, no se ponían de acuerdo en las cosas más pequeñas, no se ponían de acuerdo en lo que era importante para su madre. Trabajando con las cartas, lo que se hizo fue coger del montón de más importantes que cada uno de los 4 había hecho. Habían jugado con 4 barajas, una para cada familiar, y del montón de las más importantes, las que coincidían. Y de esa manera se pudo tomar alguna decisión, ¿no?, acerca de, bueno, pues lo que quizá ahora sí entre todos podría ser lo más importante, ¿no?, que mamá habría elegido, ¿no? Bueno, me parece que el trabajo con cartas es muy chulo, muy interesante, abre mucho la puerta al diálogo con nuestros pacientes, abre la puerta al diálogo de los pacientes con sus familiares, con sus amigos, y creo que es una cosa muy interesante. En todas las investigaciones, tanto que nosotros hemos hecho alguna como las que hemos leído, no he visto iatrogenia en este trabajo, no la he visto. Lo que hay un estudio, bueno, hay un testimonio, mejor que un estudio, de una persona, un paciente que estaba en cuidados paliativos, que estaba muy avanzado y que decía que no le habían gustado mucho las cartas porque pesaban mucho, Entonces, claro, tenemos que ir siempre un pasito por detrás del paciente. Es decir, ese paciente a lo mejor estaba tan sumamente débil que manejar las cartas pues le costaba, ¿no? Podríamos ayudarle, y ahora cuando veáis el recurso de internet veréis que se podría haber hecho por ordenador, ¿no? O bueno, a lo mejor no está indicado para ese paciente concreto, para esa persona concreta, trabajar con estas cartas. Sí se podía trabajar con otros instrumentos, porque esto al final es un instrumento, no es más. Bueno, quería que lo conocierais, quería que sabierais, que supierais que existe, y en fin, que me parece muy interesante. Sí que es verdad que esto consume tiempo. Es decir, no lo puedes hacer en 5 minutos, lo tienes que hacer en 10, 15 minutos. Y bueno, pues bueno, no todo el mundo está dispuesto a gastar ese tiempo, ¿no?, en cosas que no son, entre comillas, prioritarias. Porque yo sí que lo veo necesario, ¿vale? Pero bueno, simplemente que lo conozcáis, y si alguien puede ayudar a otros con estas cosas y con otras, pues objetivo cumplido. Así que os pongo cositas y para que veáis más. Chao.